Me voy a presentar yo mismo. Soy Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Asuntos Constitucionales, patrono de esta casa. He dirigido durante muchas sesiones, muchas temporadas este curso y ahora pues estoy absolutamente encantado y honrado de formar parte del magnífico plantel de ponentes para este curso. Muchísimas gracias a la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias a la Fundación Pablo Iglesias y a su presidenta, Luisa Carcedo, por haberme permitido participar en el curso. Y quiero comenzar rápido porque llevamos cierto retraso. La interesantísima charla del ministro nos ha llevado casi media hora después de lo previsto y yo tengo que salir de aquí antes de las 11:30 porque tengo que asistir a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, en la que vamos a preparar precisamente el debate Estado de la Nación del que hablaba hace unos minutos el ministro de la Presidencia. Ha sido un acierto por parte de la Fundación el dedicar este curso y esta primera parte del mismo al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Se trata de un curso con una denominación un tanto artificiosa, yo podría incluso decir algo fea, pero es una iniciativa, un plan extraordinariamente relevante para el Gobierno y relevante para el país, relevante para el ámbito público, para el conjunto de las administraciones públicas, para los responsables políticos, pero relevante también para la economía, para la sociedad, para las familias. Es un plan importante, significativo en términos cuantitativos. El nivel, la cantidad de recursos que va a mover este plan es ingente, no tiene precedentes, pero también es muy importante en términos cualitativos. Los propósitos, los objetivos de país que persigue son de un interés mayúsculo. Se trata de un plan que responde a una necesidad y a una demanda coyuntural, por una parte. Recordemos que se aprueba en el verano del año 20 como reacción inmediata a la crisis que abre la pandemia, la COVID-19. No vamos a negar esto, pero como muy bien decía el ministro hace unos minutos, se trata de un plan que responde también a una necesidad y una demanda de carácter estructural, permanente, sistémica. La demanda, la necesidad que tiene este país de actualizar, de modernizar su modelo productivo, incluso su modelo de justicia social. Es un plan que responde a la estrategia precisa frente a la crisis de la COVID hace unos años y de la guerra de Putin ahora, y también a la planificación de la propia acción de gobierno, clave estructural en el periodo 2020-2023, esta legislatura. Un doble plan, una doble perspectiva que tiene también una explicación ideológica, lo acaba de decir el ministro. En el año 2008, 10, 11, 12 también había que responder a una crisis coyuntural y a una necesidad de planificación estructural a largo plazo. Las diferencias entre aquellas decisiones y las que se están adoptando ahora son palmarias. En aquel momento, en lo coyuntural, se priorizaba crecer a cualquier precio, crecer, ganar competitividad en las empresas de una manera inmediata, a una costa de la precarización de los salarios, de la precarización del mercado laboral y de los recortes sociales. Crecer en términos de Producto Interior Bruto a cualquier precio. Esa era la salida coyuntural a la crisis que se decidió entonces. También había una planificación estructural a largo plazo. Lo explicaba Luisa también en su intervención inicial. Poco Estado y mucho mercado. Ahora estamos en parámetros distintos. Tenemos una respuesta coyuntural
que prioriza un crecimiento justo, que asegure que nadie queda atrás, que mantenga la dignidad de los puestos de trabajo y de nuestro estado del bienestar, esto en lo coyuntural, y en lo estructural, mercado sí, pero todo el estado que sea preciso para asegurar la igualdad de oportunidades, la equidad social y la dignidad de todas las personas, que nadie quede atrás. Por lo tanto, plan que responde a una situación, a una demanda, a una necesidad coyuntural, la crisis de la pandemia, plan que responde también a una necesidad, a una decisión estructural, como es la planificación de la acción del Gobierno para esta legislatura 2023. Como podéis comprobar, si sistematizamos las claves de la planificación de la acción de Gobierno en esta legislatura, prácticamente todas ellas tienen que ver con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por decirlo de otra manera, el plan de recuperación, transformación y resiliencia contribuye a cumplir cada una de las claves de la planificación inicial de la acción del Gobierno 2023. Dicho de una tercera manera, el plan de recuperación, transformación y resiliencia le sirve al Gobierno, además de para dar una respuesta eficaz y justa a la crisis coyuntural de la pandemia, también para cumplir sus objetivos, sus propósitos estratégicos. La cohesión social, mantener los niveles de empleo, incluso incrementarlos, estamos ya en cifras récords de afiliación a la Seguridad Social, asegurar la calidad en el empleo, el porcentaje de contratos indefinidos que se están firmando en estos momentos se acerca al 50%, cuando hace solo unos meses antes de la reforma laboral apenas llegaba al 10%, refuerzo de las políticas públicas del estado de bienestar, pacto de rentas y de beneficios, atención a la financiación, a las cotizaciones sociales y a las prestaciones sociales para los autónomos, y esta tríada que me parece muy interesante, que es, podríamos decir, la tríada socialdemócrata para la justicia social. En una conceptualización que suele estar en el discurso de Antón Costa, el presidente del Consejo Económico Social, y que yo repito cada vez que tengo oportunidad, cómo desde la perspectiva socialdemócrata se articulan sociedades con equidad y justicia social, mediante la predistribución, la distribución y la redistribución. ¿Qué es predistribución? Predistribución es la política que asegura la igualdad de oportunidades, fundamentalmente a través de la educación, de la formación, de la sanidad, de un nivel mínimo de equidad social. Está demostrado que en los hogares estructurados y con un nivel de vida digna hay más éxito escolar que en los hogares con familias desestructuradas y necesidades sociales apremiantes. Predistribución, asegurar la igualdad de oportunidades. Distribución en la política de beneficios y salarios equilibrada, y redistribución fundamentalmente a través de la política fiscal, de los impuestos, que paguen más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden. La tríada socialdemócrata para articular sociedades con justicia social. Predistribución, distribución y redistribución. Cuidado, porque hay quienes ahora, pretendidamente desde discursos socialdemócratas, ponen mucho énfasis en la predistribución. Nos dicen, lo realmente progresista es incidir en la predistribución. ¿Para qué? Pues a veces para no redistribuir. Oye, esto no vale, ¿eh? Predistribuir con educación, con sanidad, con vivienda, sí, generando igualdad de oportunidades, pero como bien decía Luisa en la presentación de este curso, no nos olvidemos de que también hay que redistribuir y hay que asegurar no solo la igualdad de oportunidades, sino cierta igualdad de resultados también.
cierta igualdad de resultados, sin llegar al igualitarismo del que me habló hace un minuto Idoia. Y tampoco cabe hablar solo de redistribución olvidándonos de la predistribución, porque si no hay igualdad de oportunidades, por mucho que se redistribuya con la política fiscal, no lograremos sociedades realmente justas y equilibradas. Cohesión social, cohesión territorial, otro objetivo, otro propósito de gobierno para la legislatura, minoración de tensiones nacionalistas, cogobernanza en un Estado complejo como el nuestro. Complejo, cuasi federal o con aspiraciones federales, es muy importante que haya oportunidades para ensayar, para practicar la colaboración entre distintas administraciones, entre administraciones a distintos niveles, en vertical y en horizontal. Y durante los últimos meses ha habido un frenesí de colaboración, un frenesí necesario, necesidad apremiante de colaboración. Casi 80 conferencias sectoriales en las que las comunidades autónomas y la Administración Central del Estado se han puesto de acuerdo a la hora de distribuir fondos. Esto, claro, no forma parte de las noticias del día a día, pero es algo extremadamente positivo que cabe resaltar. Esta crisis nos ha servido también, crisis oportunidad, para darle un buen empujón a lo que llamamos la cogobernanza, que no es otra cosa que el hacer viable y eficiente nuestro Estado complejo, nuestro Estado cuasi federal. Gobierno abierto, reforma constitucional, voto exterior, ampliación de derechos, igualdad hombre-mujer. Esto también forma parte del objetivo tercero, calidad de la democracia, en los grandes propósitos estratégicos del Gobierno para esta etapa, la modernización, no quedarnos atrás esta vez en las grandes transiciones que está viviendo el mundo, la transición ecológica, la transición digital, el impulso de la ciencia y la investigación, la reforma del modelo productivo, la industrialización y desde luego la proyección europea internacional, el tener presencia en Europa protagonista y no de mero invitado, como nos decía el ministro hace algún tiempo. Por lo tanto, insisto, el plan de recuperación, transformación y resiliencia es una respuesta a una necesidad, a una demanda coyuntural, fruto de la pandemia y la COVID, pero es además una palanca, esa es la expresión que ha utilizado el ministro, y yo quiero recuperarla para cumplir los propósitos estratégicos del Gobierno en esta legislatura. El plan de recuperación, transformación y resiliencia responde a todas y a cada una de estas claves estratégicas de Gobierno también. Vamos a ver, el plan surge de la pandemia, y las consecuencias de la pandemia han sido terribles. Miles de vidas perdidas, salud perdida, empresas destruidas, empleos perdidos, mucho menos de los que se hubieran perdido desde luego sin la acción del Gobierno y los ERTES, 10 puntos de Producto Interior Bruto, 3,5 millones de puestos de trabajo en el aire. Las consecuencias han sido extraordinarias, aquí y fuera de aquí, pero también hemos obtenido algunas enseñanzas que nos están sirviendo para implementar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que además van a permanecer en nuestra vida política, en las políticas públicas, en la sociedad en general durante algún tiempo, o al menos eso pretendemos desde el Gobierno y desde el Partido Socialista. El Estado no es invulnerable, la sanidad pública española es fuerte, pero tenía una serie de flancos que se han demostrado en este periodo, sobre todo en la atención primaria, también en las urgencias hospitalarias, y que se daba en mayor medida allí donde con más insistencia se han practicado los recortes sociales, fundamentalmente con gobiernos conservadores. Había vulnerabilidades en la economía, vulnerabilidades incluso en la sociedad, incluso en nuestra legislación. De pronto nos dimos cuenta que no teníamos un cuerpo jurídico actualizado y dispuesto para hacer frente a crisis de esta envergadura. Otra enseñanza, el valor de lo público. De pronto empezamos a aprender cuánto costaba un día de UCI,
y que un día de UCI, 2 días de UCI, 3 días de UCI, esto no te lo cubre el seguro privado en Sanitas. Y de pronto aprendimos que aquello de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos del Estado, pues a lo mejor era una falacia y a lo mejor era un riesgo para la salud y para la vida de millones de personas. Redescubrimos el valor de lo público y esto se ve en las encuestas, se percibía a las 8 de la tarde en los aplausos y tiene que quedar, tiene que hacer pozo. Esa tiene que ser también nuestra estrategia. La nueva respuesta de Europa, la respuesta de Europa en la anterior crisis fue una respuesta desintegradora en términos institucionales, que cada país se las apañara, y desintegradora en términos económicos, mucho mercado, poco Estado, desintegradora en términos sociales, porque se priorizaba el rigor fiscal, el control del déficit y de la deuda sobre la dignidad de las personas, sobre la equidad social, sobre la igualdad de oportunidades, sobre el bienestar de las familias. Ahora la respuesta es otra, la respuesta es integradora. Vamos todos juntos. Comprar vacunas de manera colectiva es más eficiente que hacerlo país a país. Vamos a relajar las reglas fiscales porque la prioridad ahora es vivir, sobrevivir, y incluso aprovechar la oportunidad para modernizar, para hacer más eficiente tanto el modelo económico como el modelo social. La garantía de la ciencia. De pronto aprendimos que el gasto en ciencia, en investigación, es un dato extremadamente productivo, no es algo, en fin, de frikis, no es algo que se pone en los discursos porque queda bien, ¿no? Oiga, es que la innovación, la investigación, la ciencia produce vacunas. Y las vacunas salvan la vida de nuestros padres y de nuestros hijos, ¿no? Bien, de ahí la ley de la ciencia, de ahí los compromisos que ahora todo el mundo asume de incrementar el esfuerzo inversor en esta materia. Descubrimos que los ERTEs protegen el empleo, que no hace falta despedir, que hay otros mecanismos, que la primera salida ante una dificultad en una empresa no tiene que ser sacar a los trabajadores, que hay alternativas y que el Estado puede estar ahí ayudando, los ERTEs, los ICOs para salvar a las empresas, la cogobernanza, lo decíamos antes, funciona. Los valores de ciudadanía que surgieron, que se pusieron en evidencia y que han de mantenerse en cuanto a la disciplina social, la solidaridad, la resiliencia, el que nadie quede atrás. Qué importante esta frase. La importancia de la salud mental, por cierto, de pronto nos dimos cuenta de que eso que estaba ahí, un tanto callado, un tanto oculto, bueno, pues es relevante y no tenemos mecanismos, estrategias suficientemente robustas e inteligentes y eficaces para hacerle frente. De todo esto nos estamos dando cuenta ahora y nos hemos dado cuenta de que una crisis es a la vez una oportunidad. Bien, y perdonadme también el último apunte. Y si hubiéramos tenido otra oposición además, joder, ¿no? Votaron en contra del estado de alarma. El estado de alarma y el confinamiento salvó cientos de miles de vidas y nos votaron en contra. No solo nos votaron en contra, nos llevaron al Tribunal Constitucional para intentar impedir que el gobierno tuviera instrumentos jurídicos con los que confinar a la población y protegerles del virus. Votaron en contra, combatieron las medidas, nos llevaron al Tribunal Constitucional y después votaron contra cada uno de los reales decretos, leyes que intentaban proteger a la gente, por ejemplo, para evitar que se despidiera a los trabajadores que pedían una cita en el médico, o, por ejemplo, para impedir que se produjeran desahucios de gente que no podía pagar el alquiler durante la crisis, y votaban en contra sistemáticamente de cada una de estas medidas. Por eso digo, si después de todo lo que hemos hecho, si después de todas estas enseñanzas que nos han servido de mucho, además hubiéramos tenido una oposición mínimamente responsable, pues las cosas nos hubieran ido bastante mejor. Lo ha dicho el ministro y yo tengo que remarcarlo. No es pasión sanchista, os lo aseguro, pero el presidente ha tenido un liderazgo en la gestión de estas crisis que es preciso reconocer, desde luego desde el Partido Socialista, yo creo que desde el conjunto de la sociedad española.
había que atreverse a declarar el estado de alarma. Enseguida, nadie se había atrevido a decretar un estado de alarma en este país desde el año 2010, que se hizo para unos pocos días por aquella crisis, recordaréis, de los controladores aéreos que se dejaban a cumplir con sus funciones. Estado de alarma al Parlamento, con 120 diputados, de entrada. Confinamiento de la población, toda la población en sus casas. No hay nada más impopular que este tipo de medidas restrictivas de derechos y libertades, desde el primer momento, contra el criterio de buena parte de la oposición. Enseguida, en Europa, nuestro presidente reclamando, exigiendo, promoviendo la compra centralizada de vacunas, reclamando el fin de las reglas de fiscalidad, el no a la austeridad, estableciendo la mutualización de la deuda, que era un anatema hasta ahora en Europa. Esto de que gastamos todos juntos y nos endeudamos todos juntos, esto en Alemania, esto en Dinamarca, esto en los Países Bajos, esto en Bélgica, en fin, no era algo aceptable. Y las voces de buena parte de los dirigentes del sur de Europa, liderados por Pedro Sánchez, logró también este propósito. Y fue Pedro Sánchez el primero que habló en Europa de un gran plan Marshall para recuperarnos de la crisis, para recuperar la actividad y además hacerlo de una manera equitativa, moderna y equitativa. Fue el presidente Sánchez el primero que habló de este plan Marshall, que después se materializó en lo que vamos a hablar de los fondos Next Generation, esos 750.000 millones de euros. Consejo Europeo, efectivamente, del 21 de junio del año 20. Estamos hablando de a los pocos meses de estallar definitivamente la pandemia. En pocos meses. Aquí el estado de alarma se decretó a mediados de marzo. Bueno, pues estamos hablando de prácticamente 3 meses después, 3 por 4, 12 semanas después, el plan Next Generation se aprueba en el Consejo Europeo del 21 de junio. Estamos hablando del mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado en la Unión Europea. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca un instrumento de estímulo económico asociado a reformas estructurales relevantes en nuestro continente. Una respuesta conjunta, coordinada a una de las peores crisis sociales y económicas de la historia, una oportunidad para impulsar transformaciones conducentes a una Europa más integrada, más social, más ecológica, más digital. 750.000 millones, 140.000 millones en España, 70.000 millones de ellos en transferencias. ¿Cómo se hace esto? A través de 2 grandes instrumentos financieros. Esto es el plan. 2 grandes instrumentos financieros. El más importante, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Transferencias directas y préstamos para llevar a cabo inversiones públicas, para acometer reformas que aborden los principales retos económicos y sociales post-COVID. 672.500 millones de euros, 140.000 millones de ellos, insisto una vez más, para España, en un plazo, en principio, establecido entre el año 21 y el año 26. Y ya os ha contado el ministro qué nivel de ejecución tenemos. Y estamos prácticamente en el segundo año de vigencia, con unos niveles de ejecución adelantados, eficientes, interesantes, porque este dinero, estas transformaciones hay que acometerlas pronto, o si no, no van a tener la virtualidad y la eficacia que todos buscamos en ellas. Lo que pretendemos es no dejarlo todo para los últimos años, como suele hacerse nuevamente con este tipo de planeamientos estratégicos y de recursos. El primer año para reflexionar, el segundo para pensar, el tercero para planificar, el cuarto para disponer y el quinto y el sexto para gastar. No, queremos hacerlo todo muy rápido para que el conjunto de la población, el tejido productivo y la familia se beneficien de estas estrategias cuanto antes. Para acogerse a este mecanismo europeo de recuperación y
resiliencia, hacen falta planes nacionales de recuperación y resiliencia, con los objetivos de potenciar el crecimiento, la creación de empleo y acometer las transiciones de las que os hablaba. Los planes deben cumplir una serie de condiciones. Lo veis ahí en pequeño, aunque lo tenéis en la web del Ministerio de Economía, si queréis consultarlo. Un 37% del gasto tiene que ir a objetivos climáticos, un 20% del gasto tiene que apoyar la transición digital, no puede haber daños significativos al medio ambiente, tiene que cuidarse el combate al fraude, la corrupción, los conflictos de intereses que son corrupción. El segundo mecanismo es el mecanismo más clásico de las ayudas a la recuperación a través de los fondos de cohesión, a través de los fondos sociales. En esta ocasión son 47.500 millones de euros, que al lado de los 600 y pico mil millones de antes son pocos, pero que es una cantidad extraordinariamente respetable que, insisto, se gasta a través de los fondos FEDER, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, que hace frente a la exclusión social, los fondos habituales, los más tradicionales, los instrumentos ya existentes en la Unión Europea para promover reformas progresistas. Nuestro plan se presentó en mayo del 2021, el 16 de junio del 21 ya estaba aprobado por Europa, acordado con las instituciones europeas, con los gobiernos autonómicos, con los agentes sociales. Esa es la cantidad, ya la hemos mencionado en varias ocasiones. No es solo cantidad, también reformas estructurales, como hemos dicho. Estamos hablando de inversiones y de reformas estructurales. La presentación se va a quedar aquí, o sea, podéis pedir a Jacobo cuando queráis, para que no perdáis tiempo en tomar nota. Bueno, esta es la arquitectura del plan. Son 4 ejes transversales: transición ecológica, orientar inversiones y reformas para lograr un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente, sostenible. Segundo gran eje transversal, la transformación digital, que esta vez sí estemos en cabeza, que no nos quedemos atrás, como nos pasó con la revolución industrial, como nos pasó con la revolución tecnológica de finales del siglo XX, aquí en cabeza, pues el despliegue del 5G, el banda ancha para toda la población, estar al frente también de las estrategias de ciberseguridad que son tan importantes. Tercer eje, igualdad de género en el ámbito laboral, en la familia, en los cuidados, y cohesión social, cohesión territorial, estado del bienestar, reto demográfico, etcétera, etcétera. 4 ejes transversales, 10 políticas palancas, que vamos a ver ahora rápidamente, 30 componentes, 212 medidas, 110 inversiones, 102 reformas. Esta es la arquitectura del plan. Primera política palanca, la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. Muy importante el plan relacionado con la movilidad sostenible, la rehabilitación de vivienda, la transformación digital del sistema agroalimentario y pesquero. La segunda política palanca, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, sobre todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, la adaptación de la costa al cambio climático, las actuaciones en materia de agua tan importantes, la transición energética justa e inclusiva. El ministro nos ha estado hablando del desarrollo de las energías renovables, del hidrógeno renovable y su integración sectorial, una administración actualizada, digitalización no solo para la economía, sino también para la propia administración, la modernización del tejido industrial, el impulso a las pymes, el pacto por la ciencia y la innovación, la inteligencia artificial, la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. El Pacto por la Ciencia incluye este propósito, esta medida también tan interesante. Educación y conocimiento, formación continua, desarrollo de capacidades, sobre todo la formación profesional, el impulso a la educación temprana a 0 a 3 años, la economía de los cuidados,
el impulso a la industria de la cultura y el deporte, y la 10ª, la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Bien, estas son las 10 políticas palanca que podéis consultar en el cuadro que os dejaré aquí y que está presente en la presentación que hace el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia Primera, a través de su página web. Me interesa también hablaros de los 3 instrumentos fundamentales que tiene el Gobierno para implementar el plan. Los PERTES, os ha hablado el ministro de los 11 PERTES, que son proyectos estratégicos que van a liderar el cambio tecnológico, con capacidad para movilizar recursos también en el ámbito privado, la cogobernanza con las comunidades autónomas, consejos sectoriales para distribuir fondos y algunos proyectos pilotos que dirige de manera directa el Gobierno de España, y después la propia ejecución de la Administración General del Estado. El monto más importante está en el segundo bloque, la distribución de recursos coordinados, liderados por el Gobierno de España, pero a través de las administraciones autonómicas y locales. Ya os he dicho antes que se han celebrado hasta 80 conferencias sectoriales para distribuir estos recursos, lo cual supone también un impulso importante a lo que llamamos la cogobernanza, la federalización de nuestro Estado complejo. Estos son los 11 PERTES de los que os hablaba el ministro: el vehículo eléctrico, salud de vanguardia, transición ecológica, cadena alimentaria, economía de la lengua, economía circular, el PERTE naval, la digitalización del ciclo del agua, el PERTE aeroespacial, los semiconductores, la microelectrónica, de los que ha hablado el ministro también, y la economía social y de los cuidados. Como estáis viendo, más de 30.000 millones, decía 33.000 el ministro hace un minuto, en los PERTES. Estamos hablando, insisto, de reformas e inversiones que se articulan mediante un esfuerzo de cogobernanza significativo a través del diálogo social, con un Real Decreto Ley marco para implementar todas estas medidas que la derecha votó en contra, por cierto, reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente. El impacto puede ser hasta de 2 puntos porcentuales en el PIB, 800.000 puestos de trabajo que van a tener como consecuencia para modernizar la economía, acabar con los desequilibrios territoriales, reducir brechas de desigualdad, mejora del medio ambiente, reducir la pobreza, atender las demandas y necesidades de nuestros jóvenes. Y, bueno, en cuanto a la ejecución va a buen ritmo, a pesar de lo que denuncia la derecha. Hemos sido el primer país en solicitar, en cumplir con el primer pago, gracias al cumplimiento a su vez de los 52 hitos, condiciones que nos puso Europa, y hemos sido también el primer país en solicitar el pago, el segundo pago de 12.000 millones de euros, por haber cumplido también los 40 hitos y objetivos correspondientes. La Comisión ya ha dado luz verde a esta financiación. 11 proyectos estratégicos que están ya en marcha. Insisto, la ejecución va a muy buen ritmo, y todas las acusaciones que se nos están haciendo desde la derecha en sentido contrario están infundadas. Os recuerdo que estamos hablando de un plan que es 2021-2026, y este es el nivel de ejecución en el año 2022. Crédito comprometido el 30%, obligaciones reconocidas 11%, 11.000 millones ya previstos para esta segunda parte del año. El ritmo de ejecución, insisto, ahí están las cifras, es realmente relevante. Junto a las inversiones están las reformas. Hemos tenido que elaborar, presentar, acordar y aprobar leyes estratégicas, estructurales, en muy poquito tiempo, con 120 diputados. La Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley CREE Crece, la de Startups, la reforma concursal, la Ley del Deporte, derecho a vivienda. Todos estos son compromisos establecidos en relación al plan
compromisos y condiciones que se nos ponía lógicamente desde las instituciones europeas y que hemos logrado en el Gobierno y en el Parlamento sacar adelante. También unos cuantos reales decretos leyes para los que no hemos tenido, por cierto, como es habitual, la ayuda de la derecha. Y una última reflexión en torno a algunas de las críticas que recibimos. Se nos dice, es que el Gobierno de España está en la nube de la política exterior y no aterriza para encargarse de las cosas que importan, las domésticas. Ayer incluso decía Feijóo aquello de se ha ido Biden y la inflación sigue aquí. A lo mejor cree que se trata de una frase ingeniosa. A mí me parece una estupidez. Estamos hablando de una crisis internacional. La pandemia fue global, transnacional. La guerra de Putin también. La carestía de la energía tiene un origen internacional. Parece razonable que si las crisis, los problemas son de orden internacional, la solución va a venir también en el escenario internacional, en el escenario multilateral. Importará que tengamos esa influencia, importará que tengamos presencia, importará que todos los líderes internacionales vengan a Madrid, importará eso, importará que nuestro presidente le dedique tiempo a la agenda internacional. Decir lo contrario es absurdo. O está buscando otra cosa. Cuando se decía ayer, tenemos por delante una crisis económica profundísima. ¿Eso sonaba a pronóstico o sonaba a deseo? Hombre, un poquito de lealtad. Ya no vamos a pedir ayuda. Un poquito de lealtad. Bueno, perdóname que me voy calentando. Se nos dice, es que hay debilidad en el gobierno porque son varios. Claro, es que este es el tiempo. El tiempo de la fragmentación de una representación política. La Comisión Europea es un gobierno coaligado. La mayor parte de los gobiernos europeos son gobiernos coaligados. Pues claro que hay que ir sumando perspectivas, hay que ir agregando ideas, objetivos, propuestas. El sumar, el poder agregar el acuerdo no es una debilidad en este tiempo, es una fortaleza. Nosotros, cada vez que llegamos al Parlamento con 120 diputados, 33 tienen nuestros socios, tenemos que acordar con el resto de las fuerzas parlamentarias para implementar estas leyes. Y el poder acordar con distintos, el poder sentarnos con diferentes, el poder agregar ideas y llegar a acuerdos, ¿eso es una debilidad o una fortaleza? Es una fortaleza, es una necesidad, pero es una fortaleza. Ellos nunca han sido capaces. Sus gobiernos de coalición acaban todos con disoluciones anticipadas en los parlamentos regionales. Algunas veces les sale bien, otras veces no les sale tan bien. En Castilla y León han acabado gobernando con los ultras. Bueno, y nos hablan de una perspectiva económica catastrófica, que no es así. Las previsiones de crecimiento del PIB están por encima del 4%. Por encima del 4%. Esto es una catástrofe. Crecer, y crecer por encima del 4% es crecer por encima de la media europea. Tenemos más afiliación a la seguridad social que nunca, más que antes de la crisis de la COVID y que antes de la crisis financiera. 20.300.000 y pico afiliados a la seguridad social, más contratos indefinidos que nunca, más recaudación fiscal, una deuda controlada, un déficit controlado. Claro que hay una inflación galopante como en el resto de Europa, pero se están adoptando medidas interesantes contra las que ellos votan, por cierto, ocasión tras ocasión en el Parlamento. Bueno, esto es el plan, esta es la perspectiva. La semana que viene tenemos una oportunidad para explicárselo a los representantes de la ciudadanía española en el Parlamento. Hemos hecho mucho a pesar de la COVID, a pesar de la guerra de Putin, a pesar de la oposición que tenemos, y vamos a seguir haciendo muchas cosas porque tenemos todavía leyes por delante que responden a este planeamiento y que responden también a la acción estratégica del Gobierno. Tenemos la ley de memoria, tenemos la ley de empleo, las políticas activas de empleo, tenemos la ley de equidad y universalidad en la salud, tenemos la ley de vivienda, la ley de universidades, la ley de servicios sociales, tenemos que abolir la prostitución. Hoy hay una agenda preciosa por delante en este país y lo que lamento es no poder quedarme a comentarla con vosotros porque me voy a preparar el debate Estado de la Nación. Espero haberos sido útil y muchísimas gracias.